Buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela. Este trabajo fue realizado por Pedro Botero Aristizábal, David Franco Salazar, Gregorio Pérez Bernal y Luisa Toro Villegas. Para hablar sobre las relaciones entre dos países, primero se debe de conocer como la información general de cada país y su situación actual. Entonces vamos a empezar por la República Bolivariana de Venezuela. Su población es de 28,87 millones de habitantes. Su idioma oficial es el español. Su PIB en el 2014 fue de 482,4 mil millones de dólares. Su índice de desempleo fue de 27,1% en el 2017. Y su presidente está debatido entre dos personas, Juan Guaidó, que está actualmente reconocido por más de 50 países, y Nicolás Maduro, que está reconocido por 20 países. Bueno, entonces tenemos que hablar sobre la dualidad entre Maduro y Guaidó y por qué están diciendo y por qué hay una controversia de que este país tiene dos presidentes a la misma vez. Podemos ver en el mapa que el bloque de gobiernos de derecha, gobiernos un poco más capitalistas, están apoyando y respaldando a Guaidó como presidente, como podemos ver también que el bloque de izquierda está a favor del presidente Nicolás Maduro. Bueno, entonces, ¿por qué tenemos dos presidentes en Venezuela? ¿Por qué Juan Guaidó tantos países lo reconocen? Tenemos que comenzar hablando en el 2013, tras la muerte de Hugo Chávez, Nicolás Maduro asumió el poder de una manera legítima, pero en las elecciones pasadas no existió un órgano que controló la legitimidad de estas elecciones. ¿Cómo así? Bueno, no hubo un órgano internacional, un organismo internacional que proclamara que estas elecciones hayan sido legítimas, lo cual fue el argumento que Guaidó usó para proclamarse como presidente. Él siguió la constitución bolivariana paso a paso, siguiendo todas las leyes que se deben de seguir, convocando una asamblea para proclamarse como presidente. Es decir, Juan Guaidó argumenta que se puede programar como presidente puesto que hubo corrupción o no está seguro que fueron 100% limpias las elecciones pasadas en las que ganó el presidente Nicolás Maduro, pero como no está seguro que eso sea verdad, Juan Guaidó no tiene todo el reconocimiento y Nicolás Maduro aún tiene cierta legitimidad, puesto que no existe un organismo internacional que haya observado, que haya vigilado estas elecciones. En Venezuela las vigiló el gobierno y claramente Juan Guaidó y muchos gobiernos argumentan que eso no es vigilar, porque si unas elecciones las vigila el gobierno es mucho más sencillo que haya corrupción. Entonces es por eso que existe esa dualidad entre quién es el presidente. Luego te expandiré un poco más sobre eso. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de la economía venezolana y se puede decir que Venezuela como tal es una potencia exportadora y no tanto importadora. Esto debido a que, como podemos ver, tiene unos productos como vienen siendo sus reservas de petróleo, sus reservas de metales y pues diferentes tierras como raras, que se puede por así decirlo, llamadas bauxita y aluminio, otros minerales y productos químicos que usualmente son producidos en un laboratorio. Muchas de estas exportaciones van a lugares y países como Estados Unidos, India, China o Rusia, que son países que están lo suficientemente desarrollados como para poder depurar y purificar todos estos productos, toda esta materia prima, y posteriormente, como podemos ver en la parte de importaciones, muchas veces estos derivados y estos productos ya procesados vuelven a entrar al país para ser finalmente usados por el país como tal. Bueno, entonces ahora si nos ponemos a ver la economía de un ciudadano venezolano por sí solo, podemos ver que el salario mínimo de un venezolano vienen siendo 450.000 bolívares supremos. El bolívar supremo viene siendo la moneda pues como la moneda de Venezuela, y por más que esta moneda venía teniendo una evaluación y una importancia, una reputación lo suficientemente alta o al menos estable a nivel internacional en los últimos años, con el pasar del tiempo y en los últimos 8 años se podría decir, se ha visto que esta moneda empezaba a devaluarse y ha empezado a caer mucho a causa de la inflación. Entonces, ahora, si nos ponemos a revisar, podemos ver que el salario mínimo de un venezolano corresponde a 6,7 dólares, lo cual si pasamos a pesos colombianos vienen siendo aproximadamente 10.635 pesos colombianos, haciendo la conversión de bolívares supremos a pesos colombianos directamente. Esto significa que un venezolano, por más que trabaje,
y por más que se busque su sustento y se busque su propia economía, se le dificulta y se le hace muy difícil como poder subsistir por sí solo. Y mucho más si tiene una familia. Como podemos ver, se necesitan aproximadamente 2 salarios mínimos diarios para poder sostener una familia. Y la canasta básica para el mes tiene un costo de aproximadamente 2.4 millones de bolívares o $121, por lo que esto viene siendo casi 5 veces más el salario mínimo de una persona como tal. Ahora, si vamos como ya de manera más específica y revisamos como el costo de cada uno de los productos y productos pues que vienen siendo como de la canasta básica y pues que son comunes dentro de una familia y dentro de un supermercado, podemos ver, por ejemplo, que unos huevos, medio cartón de huevos, valen 3.066 bolívares supremos, un paquete de harina vale 18.392 y un kilo de carne, que es algo que se conoce que no es lo más económico, vale 44.490, por lo que de aquí podemos sacar que verdaderamente comerlo no es algo que todo el mundo pueda hacerlo. Y es algo que verdaderamente solo aquellas personas que tienen la capacidad económica para superar ese salario mínimo pueden de pronto darse el lujo. En cuanto a la salud, y ya si vamos como a la parte de los medicamentos y al costo que estos puedan tener, podemos ver que es muy difícil sostener una persona enferma o muy difícil sostener un caso de una enfermedad crónica, ya que en medicamentos tales como la amlodipina, que sirve para la hipertensión, o el losartán, que sirve para la presión arterial, valen más de $50.000. Perdón, 50.000 bolívares supremos, lo que viene siendo una cantidad demasiado alta en un salario venezolano. Según el Banco Mundial, una persona se considera en condición de pobreza si tiene menos de $1.9 diarios para poder subsistir. Y en Venezuela, como podemos apreciar, el salario mensual corresponde a $6.7, por lo que estos $1.9 diarios son verdaderamente mínimos en una persona venezolana. Si comparamos las economías colombiana y la venezolana, podemos ver que a nivel de exportación son dos economías muy similares. Colombia viene siendo la 56 a nivel mundial y Venezuela viene siendo la 60. Pero en cuanto a la economía más compleja, basándonos en el índice de complejidad económica, conocido como ESI por sus siglas en inglés, el cual indica la intensidad de conocimiento de una economía, tomando en cuenta la intensidad de conocimiento de los productos que importa. Podemos ver que Colombia es la economía 53 en el mundo, mientras que Venezuela es la 85. Por lo tanto, aquí podemos apreciar cómo ya se encuentra una diferencia sustancial entre ambas economías. Entonces ahora vamos a hablar un poquito de Colombia. Su población es de 48.08 millones de personas, según la cifra medida en el 2020. Su idioma oficial es el español. Su PIB es de 331.000 millones de dólares, según el 2018. Su índice de desempleo es de 9.3% en el 2017 y el presidente actual de la República de Colombia es Iván Duque Márquez. Ahora hablemos un poquito de su economía. Entonces esta se divide pues entre los productos que exporta y los productos que tiene que importar. Entonces en el 2017 sus exportaciones sumaron un total de 39.1 mil millones de dólares y estas fueron hacia los países de Estados Unidos, Panamá y China. Los productos que Colombia puede exportar son el petróleo, el carbón, las esmeraldas, el café, níquel, flores cortadas, plátanos y prendas de vestir. Sin embargo, los productos que tiene que importar son equipos industriales, equipos de transporte, bienes de consumo, productos químicos, productos de papel, combustibles y electricidad. Y en el 2017 sus importaciones sumaron un total de 44.3 mil millones de dólares, que fueron más que lo que se exportó, creando así un balance negativo. Y estas importaciones vinieron desde los países de Estados Unidos,
China, México, Brasil y Alemania. Entonces vamos ahora a hablar un poquito sobre el contexto histórico pues, de las relaciones entre estos dos países. Entonces es relevante hablar desde el 1999, cuando se escogió, pues cuando se eligió a el comandante Hugo Chávez, cuyo modelo de gobierno era un gobierno popular. Y este cambió la constitución para la constitución bolivariana de Venezuela. Desde este momento empezaron relaciones turbias entre ambos gobiernos, ya que ambos tenían filosofías muy diferentes, lo cual los llevaba a tener enfrentamientos, en especial por por el alto terreno que comparten en frontera. Después en el 2002 entra Álvaro Uribe a la presidencia de Colombia, lo cual hace estas diferencias de gobierno aún más notables. Entre el 2002 y el 2010, la relación entre Colombia y Venezuela fue un poco turbia, con muchas discrepancias en diferentes maneras de cómo gobernar, pero en el año 2010, una crisis entre Álvaro Uribe y Hugo Chávez, puesto que según Colombia se encontraron la presencia en territorio venezolano de miembros del grupo guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o sea, las FARC, y del Ejército de Liberación Nacional, o sea, el ELN, en el territorio venezolano, es decir, presencia de estos grupos en el territorio venezolano. Las pruebas de esto fueron presentadas ante un salón a la Organización de los Estados Americanos, a la OEA, en Washington en julio del 2010, el 22 de julio del 2010. Tras la intervención de los embajadores de ambos países, el presidente Hugo Chávez anunció que iba a romper las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela, lo cual ya pinta un panorama mucho más de un panorama de crisis, un panorama un poco más difícil de enfrentar, y justo ahí, después de eso, fue cuando el presidente Juan Manuel Santos entra al poder y se posesiona como el presidente de Colombia, y Álvaro Uribe sale de la imagen de Juan Manuel Santos. En su primer periodo como mandatario tiene una ideología muy parecida a la del presidente Álvaro Uribe. Entonces, la relación entre Colombia y Venezuela no mejora mucho. En el 2013 ocurre algo clave, y es la muerte del presidente Hugo Chávez gracias a un cáncer. Santos asistió a la posesión de Nicolás Maduro, del presidente Nicolás Maduro, el sucesor de Hugo Chávez, lo cual mucha gente ve como un símbolo no tanto de armisticia, pero sí de respeto por el gobierno uno al otro. Juan Manuel Santos al menos le mostró respeto al gobierno de Hugo Chávez. Bueno, entonces en el 2018 ocurre el segundo problema más controversial del que hablamos. En el 2018 se reelige a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. ¿Y qué ocurre? Como se mencionó antes en la presentación, no hay constancia de que estas elecciones fueron legítimas. Entonces se reelige Maduro, pero en este momento, en 2020, está muy dividido el panorama y muy dividida la gente de Venezuela, puesto que no se sabe qué tan legítima fue esa reelección. Ya en 2019, Colombia, junto con otros 50 países, reconocen a Juan Guaidó como el presidente de Venezuela, y gracias a esto, Venezuela rompe las relaciones diplomáticas con Colombia desde el gobierno de Nicolás Maduro. Más o menos en eso está en este momento las relaciones entre Colombia y Venezuela. Bueno, entonces ya hablamos sobre el contexto histórico y la relación que han tenido los dos países con el pasar de los años. Ahora hablamos de la actualidad y de qué está pasando justo en este momento. Y si vamos a hablar de este momento, ¿por qué no empezar por algo que nos está afectando a todos, como es la pandemia creada por el coronavirus, más conocido como COVID-19? A partir del 13 de marzo, el gobierno colombiano, dirigido por Iván Duque Márquez, decidió cerrar sus fronteras terrestres. Posterior a haber tomado la decisión de cerrar sus fronteras aéreas y navales, para todo ciudadano común que no posea ningún tipo de permiso especial para transitar entre los dos países en cuestión. A causa de esto, miles de venezolanos que estaban viviendo o estaban buscándose una vida, por así decirlo, en territorio colombiano, decidieron volver a emprender camino hacia su país de origen. Al llegar a Venezuela se dan cuenta de que la situación en su país en este momento es igual a la de Colombia o incluso peor. Esto debido a que Venezuela no cumple con los requisitos económicos, sanitarios y pues muchas cosas de las que están pasando en este país, incluyendo pues la violencia y todos los problemas de salud que se puedan llegar a encontrar, generaron que muchos de estos ciudadanos que habían vuelto a su país de origen tengan que volver a salir de él y se encuentran en este momento
prácticamente oprimidos por los dos gobiernos, ya que no se sabe qué va a pasar con ellos. En cuanto a la migración, como bien es sabido, millones de venezolanos han migrado a otros países como vienen siendo Colombia, Perú, Argentina o incluso España. Colombia viene siendo uno de los más afectados debido a su gran frontera que tiene con Venezuela y por el puente que une Venezuela con Cúcuta como tal, la ciudad colombiana, pasan aproximadamente una cantidad de 20.000 a 50.000 personas, de acuerdo a una gran cantidad de empresas de periodismo y empresas locales de Cúcuta. Estas personas, muchas de ellas lo hacen simplemente para buscar recursos económicos y vuelven nuevamente a Venezuela al llegar la noche, pero hay una pequeña cantidad, por así decirlo, que se queda indefinidamente en Colombia, muchas veces como un migrante ilegal. A causa de esta como hecho desconocido y este hecho que verdaderamente nunca había pasado de la migración exagerada y el sobreflujo que se está dando de ciudadanos venezolanos hacia Colombia, se ha venido creciendo un nuevo problema entre los ciudadanos colombianos, que viene siendo como un tipo de xenofobia hacia los venezolanos. Como podemos ver, muchas veces se culpa a los venezolanos de los crímenes comunes que se puedan llegar a realizar en las ciudades o pueblos y eh, ellos son usualmente como los principales sospechosos en el momento en que algo malo pasa si ellos se encuentran alrededor. Ahora, si vamos a hablar de la intervención de Estados Unidos, tenemos que considerar el hecho de que Estados Unidos y Donald Trump como tal ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por la captura de Nicolás Maduro. Mike Pompeo, quien viene siendo el secretario de Estado de los Estados Unidos de América como tal, dice que si se dan elecciones libres en Venezuela se levantan las sanciones. Esto a causa de lo que ya fue explicado por Gregorio, de que durante las elecciones del 2018 se considera, y muchos países en el ámbito internacional considera que estas elecciones fueron ilegítimas a causa de que no hubo una organización exterior al gobierno que regulara el avance de las elecciones. Por lo tanto, puede haber cierta corrupción y cierto como manejo de votos para facilitar el reingreso de Nicolás Maduro a la presidencia. Asimismo, Estados Unidos tiene mucho interés debido a las drogas que llegan a Estados Unidos desde Venezuela, ya que como será explicado en las próximas diapositivas, existe un gran cartel que transita por Colombia, pero su origen viene siendo específicamente Venezuela y la gran mayoría de sus drogas llegan finalmente a Estados Unidos para ser vendidas allí. Listo, entonces, acerca del proceso de paz, tanto en el gobierno de Uribe como en el gobierno de Santos, le agradecieron especialmente al presidente Hugo Chávez por su mediación en los acuerdos de paz. Es muy importante esto porque, aunque tenían relaciones difíciles en ese entonces, el gobierno colombiano estaba buscando mantener el apoyo y la cooperación del gobierno venezolano para los acuerdos de paz por la figura tan importante que representa en el conflicto armado colombiano y por el problema de tener los grupos armados ilegales en la frontera, tanto las FARC hace años como el ELN viene siendo en los últimos años. Voy a pasar a hablar sobre la presencia de grupos ilegales en Venezuela, especialmente la guerrilla de las FARC y el ELN actualmente. La importancia de Venezuela para los grupos armados ilegales colombianos aumentó exponencialmente en el gobierno de Hugo Chávez cuando subió al poder en 1999 y luego de que en el año 2002 los insurgentes perdieron la zona de distensión concedida por el gobierno y esto coincidió con el gobierno de Álvaro Uribe y una mayor presión por parte de las autoridades colombianas y los grupos paramilitares. Durante la presidencia de Chávez hubo denuncias de vínculos entre la guerrilla y los altos mandos del gobierno y la cúpula militar venezolanos. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a varios funcionarios de las fuerzas de seguridad por su presunta ayuda a las FARC.
En el 2008, el gobierno de Hugo Chávez ordenó la ruptura de las relaciones diplomáticas con Colombia después de que el ejército de este país bombardeara un campamento guerrillero en Ecuador sin consentimiento del gobierno ecuatoriano. En ese entonces el presidente era Rafael Correa y era uno de los aliados de Hugo Chávez en la región. La acción la había ordenado el presidente Álvaro Uribe y en ella murió Raúl Reyes, el segundo al mando del grupo armado, y los guerrilleros que estaban con él. Después de la muerte de Raúl Reyes se recuperaron archivos del computador del comandante de las FARC y en 2008 describieron un presunto encuentro entre Chávez y Raúl Reyes en el año 2000, en el que el presidente Chávez prometía prestar dinero para armamento de los insurgentes. Informes de la inteligencia colombiana filtrados en el 2010 estimaban que habían unos 1.500 guerrilleros de las FARC activos en 28 campamentos de los estados limítrofes venezolanos de Apure y Zulia. Ese tema escaló a la OEA a mediados de ese año. En agosto del 2018, después de los acuerdos de paz, Iván Márquez abandona su esquema de seguridad. Desde entonces se desconoce su paradero, pero informes de inteligencia lo ubicaron por más de un año en Venezuela. Junto con Iván Márquez se había fugado también Hernán Darío Velázquez Almarriaga, alias El Paisa, uno de los hombres más importantes para las FARC. En junio del 2019, Santrich abandonaría su esquema de seguridad y se fugaría junto a ellos a Venezuela. Bueno, entonces ahora voy a hablar del cartel de los soles. Según el gobierno de Estados Unidos, el cartel de los soles lleva 20 años traficando droga hacia Estados Unidos. Se dice que el cartel comenzó en los años 90, cuando el narcotraficante Joaquín Guzmán, también conocido como El Chapo, envió empleados suyos a negociar con el régimen venezolano. El cartel de Sinaloa y el cartel de los soles en Venezuela encontraron desde finales de los años 90 una ruta segura que les permite traficar drogas desde Colombia a Estados Unidos. Como lo señaló el exdirector de Operaciones Internacionales de la DEA, Mike Vigil. El Chapo entró en contacto con una organización criminal ligada al chavismo gracias a que en su territorio los carteles colombianos operan de una forma segura e incluso algunos miembros de las FARC encontraban protección en Venezuela. De acuerdo con la investigación de la DEA, entre los carteles de los soles y de Sinaloa moverían al año entre 200 a 250 toneladas de cocaína colombiana que tiene como principal destino Estados Unidos. El negocio creció gracias a que encontraron esta ruta segura y la forma como la manejaban era que la droga la enviaban a la frontera con Venezuela, donde partía camino a Honduras y en ese país la transportaba el cartel de Sinaloa, que se encargaba de introducirla a México y posteriormente cruzar a Estados Unidos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este jueves cargos por narcoterrorismo contra las principales figuras del régimen chavista y ofreció una recompensa de $15 millones por información que permita al arresto y al enjuiciamiento de Nicolás Maduro. El fiscal general William Barr señaló que la frontera entre Colombia y Venezuela ha sido tomada por las disidencias de las FARC bajo amparo de Maduro. Por ello acusó al régimen de tramar una conspiración con las FARC para inundar a Estados Unidos de droga. Bueno, ¿y por qué Colombia no puede hacer nada al respecto? Si Colombia se ve damnificado por todo esto que está ocurriendo en este momento en Venezuela, ¿por qué Colombia no puede intervenir? ¿Por qué Colombia tiene las manos atadas? Bueno, entonces aquí vienen 3 puntos fundamentales de los que vamos a hablar para explicar por qué Colombia no puede tomar acciones en esto. El primero habla del derecho internacional. Bueno, existen muchos acuerdos y convenios internacionales, tales como lo son los convenios de Ginebra, que lo que hacen es promover la cooperación entre países, pero abolen la interferencia entre ellos. ¿Cómo así? Lo que pasa con estos acuerdos es que los estados se reconocen y pactan cooperarse, pero reconocen la independencia de cada estado y no pueden intervenir en él. No es un derecho vinculante, no puede obligar a que se haga algo en un país. Colombia no puede obligar a Venezuela a que pare de hacer algo, no tiene fuerza, no puede hacer algo. Simplemente son acuerdos. En las relaciones entre los países, Colombia no ha podido apelar a una organización o a un tribunal internacional sobre lo que está ocurriendo con Venezuela porque no puede haber una intervención, no hay potestad para intervenir en esto porque esto se conoce como un conflicto nacional, siempre aunque nos está afectando de una manera directa. Somos impotentes hacia eso. Entonces, ¿qué está pasando en Colombia? Colombia está llenándose de desempleo, puesto que diferentes multinacionales prefieren contratar venezolanos que están acá ilegalmente por un sueldo menor al salario mínimo colombiano, ¿cierto? Pone a un venezolano a trabajar por 400.000 pesos en vez de a un colombiano por el salario mínimo. Genera mucha ilegalidad en términos de asuntos administrativos, las notarías están llenas,
en términos de legalidad de tener papeles colombianos, crea problemas sanitarios, puesto que de la frontera de Venezuela no pasa gente sana siempre, llega gente embarazada, llega gente enferma. Entonces, básicamente lo que ocurre es que gastos adicionales en el presupuesto colombiano ocurren gracias a Venezuela. En el año 2019 el ministro de Hacienda rectificó que en este año se necesitarán 3 billones de pesos para suplir las necesidades de los venezolanos que están en Colombia. Eso crea disturbios entre la ciudadanía, desconfianza y hasta xenofobia, porque claro, están invirtiéndole del presupuesto colombiano a los venezolanos. Entonces eso crea que la ciudadanía se sienta inconforme. Además de eso hablaremos sobre la soberanía. Ser un Estado autónomo que tiene el poder o todo el aparato coercitivo, las milicias, de las armas, la fuerza. ¿Cómo así? Bueno, hablamos de que un Estado autónomo debe tener el monopolio de las fuerzas, lo que viene a ser las armas, lo que viene a ser el ejército. Entonces, en el país de Venezuela, ¿quién tiene ese monopolio? Pues lo tiene Nicolás Maduro, quien todavía comanda los militares, al ejército. Juan Guaidó, aunque como se explicó antes, entró al poder y se proclamó como presidente interino de Venezuela, es legítimo, no puede ejercer su legitimidad o su soberanía, puesto que no tiene ese monopolio de la fuerza. Él no tiene eso, ¿cierto? Entonces Maduro tiene todo eso por su soberanía, entonces no se puede hacer nada. Y eso es un hecho controvertido, es que se dice que las elecciones fueron corruptas, y eso va en contra de la Constitución venezolana, claramente. Dice que las elecciones que son corruptas no cuentan como elecciones vigentes o legítimas. Entonces Guaidó sale bajo esa premisa, bajo ese argumento, pero no hay certeza. Si hubiese certeza de que las elecciones venezolanas hubieran sido fraudulentas, se pudiera intervenir. El panorama internacional fuera muy diferente. Una organización internacional podría intervenir en Venezuela y sacar del poder a Nicolás Maduro. Pero como no hay certeza, puesto que fue vigilado por el gobierno venezolano, quienes muchas delegaciones consideran un gobierno muy corrupto, no existe esa certitud. Además de eso, es que Venezuela pudo haber sacado reportes que prueban que sus elecciones fueron 100% legítimas y 100% limpias. Lo que pasa es que, según la ONG Reporteros Sin Fronteras, en su informe del 2017 anual, ubica al país de Venezuela el número 137 en los países evaluados en censura, en su grado de libertad de prensa existente. O sea, ya de por sí Venezuela tiene una mala reputación por censura, se considera uno de los países que tiene la censura más fuerte a la prensa. Entonces, por eso exactamente es que el gobierno de Nicolás Maduro no se considera como uno legítimo. Pero bueno, entonces en este momento hay una cuestión si Maduro es legítimo por eso. El problema es que él sigue teniendo todo el poder y Colombia tiene las manos atadas en eso. Entonces, bajo este panorama, mirando estos tres conceptos del derecho internacional, la legitimidad y la soberanía, Colombia no puede hacer mucho en este momento porque el conflicto en Venezuela no se conoce como un conflicto interno en el cual no se sabe muy bien la legitimidad de Juan Guaidó o la de Nicolás Maduro. Entonces está eso en lo que uno llama un veremos. No sabemos muy bien qué puede hacer Colombia, pero en este momento no puede hacer mucho. Eso sería todo y eso es más o menos lo que está pasando en este momento en las relaciones internacionales entre Colombia y Venezuela. Muchas gracias por escuchar y se adjuntan las referencias en un documento extra.